Aquí no hablamos de un siglo, ni siquiera de 50 años. Hablamos de 70 años de dolor ininterrumpido. 70 años de mentes destrozadas que se acumularon capa sobre capa en cada ladrillo de ese edificio. La historia oscura del manicomio departamental de Antioquia no comenzó con fantasmas, sino con una promesa fallida. Era el año 1892. Medellín, una ciudad en crecimiento, decidió que la locura, la desviación, el dolor mental no podían seguir siendo tratados en las calles o en celdas comunes. Necesitaban un lugar. Se eligió Aranjuez, entonces un sector algo alejado, y se construyó el imponente edificio de ladrillo rojo, destinado a ser un faro de la ciencia y la caridad. Pero el destino del manicomio se torció desde el primer día. No pasó mucho tiempo antes de que el idealismo se ahogara en la cruda realidad. El manicomio de Antioquia, destinado a albergar a los enfermos mentales con dignidad, se convirtió en una trampa. La escasez fue la primera enfermedad que aquejó al lugar. Escasez de personal, escasez de medicamentos y, sobre todo, escasez de espacio. En pocos años, la sobrepoblación era la norma, no la excepción. Los pasillos, diseñados para el tránsito, se convirtieron en salas de espera permanentes. Los patios se llenaron de catres. Imaginen el peso psicológico de ese ambiente. Los pacientes llegaban arrastrados, atados o simplemente abandonados por sus familias, marcados por diagnósticos que hoy nos parecerían medievales: melancolía, histeria, delirios religiosos. Y una vez dentro, se enfrentaban a las condiciones infrahumanas. 800, a veces más, apiñados en 132 celdas. La mayoría de estas celdas, estrechas y frías, no tenían ni una ventana, ni la más mínima ventilación. El aire era denso, caliente y húmedo. Una sopa irrespirable de sudor, orina, el amargo olor del desinfectante barato y el penetrante aroma de las lágrimas secas. Los turnos de noche eran la peor prueba. Los vigilantes de la primera mitad del siglo XX no eran terapeutas, eran guardianes, y tenían que lidiar con la sinfonía del horror. El chillido agudo de la paciente histérica en el pabellón femenino, el monólogo incoherente del paranoico que no dormía y, peor que todo, los silencios súbitos que indicaban que alguien había cruzado la línea final. Hubo una época, a principios de siglo, en que los tratamientos se basaban más en la fe que en la ciencia. Un antiguo enfermero de apellido Montoya, que trabajó allí en los años 30, solía contar con un escalofrío en la voz sobre el tratamiento de la fe fría. A los pacientes que sufrían de lo que llamaban exaltaciones demoníacas o delirios de grandeza, se les obligaba a arrodillarse durante horas en el patio central, sin importar el clima, mientras se les aplicaban baños de agua helada. El hielo, decían, quemaba el demonio. Montoya recordó una vez el caso de una mujer muy joven que había sido internada por sufrir una depresión severa tras la pérdida de su hijo. Ella no gritaba, no se agitaba, solo lloraba en silencio.
El médico de turno, convencido de que la melancolía era pereza espiritual, ordenó el tratamiento. Cuando sacaron a la mujer del baño helado, su piel estaba azul. La acostaron en el catre y a la mañana siguiente no despertó. Montoya juró que en las noches siguientes, en el pasillo adyacente a la celda de la mujer, se escuchaba un llanto infantil muy tenue, que se detenía justo cuando el vigilante se acercaba con la linterna. Era el llanto del hijo que ella había perdido, que ahora la acompañaba en la muerte. Luego llegó el doctor Lázaro Uribe Calat y con él la promesa de la modernidad. Uribe Calat intentó implementar métodos más científicos, pero en la práctica esto a menudo significaba tratamientos igualmente invasivos y a veces aterradores. Fue la época de la introducción del electrochoque y otras terapias consideradas hoy como tortura. Pero Uribe Calat también trajo consigo anécdotas que desafiaban la razón médica. Él mismo documentó el caso del paciente que insistentemente ofrecía monedas de 5 centavos, asegurando que se las daban las ánimas. El doctor, un hombre de ciencia, intentaba racionalizarlo, diciendo que era un delirio monetario. Pero en su diario personal, que se perdió años después cuando el hospital cerró, se rumorea que llegó a escribir una sola frase inquietante: las monedas están siempre frías, más allá de la temperatura ambiente, un frío que quema. Pero el manicomio no solo encerraba a los enfermos, también encerraba a los artistas, a los genios que la sociedad no podía comprender. El poeta Epifanio Mejía pasó más de 30 años allí. Su celda, aunque algo mejor que las de los pacientes violentos, era una prisión para su mente brillante. Epifanio no combatía su encierro con gritos, sino con conversaciones. Dicen que todas las noches hablaba con Amelia, el fantasma de su amor. Los enfermeros lo veían gesticular y susurrar poemas en la oscuridad. Una noche, un joven asistente se atrevió a acercarse. Escuchó a Epifanio recitar con una voz quebrada, no a Amelia, sino a las paredes mismas, una estrofa que era la condensación de su tormento y el de todos sus compañeros. Todos estamos locos, grita la loca, qué verdad tan amarga dice su boca. El joven asistente sintió un escalofrío. El poeta no estaba loco, estaba atestiguando la locura. Y el verdadero horror era que él también estaba siendo testigo. La decadencia final fue lenta y vergonzosa. Hacia los años 50, el manicomio era un lugar sucio, peligroso y reconocido como un monumento al abandono institucional. La presión social creció, las denuncias se hicieron insostenibles y finalmente se tomó la decisión: el traslado. El edificio fue vaciado, los pacientes llevados al nuevo centro en Bello. Pero al igual que con Ramiro el obrero, el vaciado del manicomio no fue total. Hubo una última anécdota narrada por uno de los camioneros que ayudó en el traslado final, un hombre rudo que juraba no temerle a nada.
Su nombre era Pedro. Su trabajo era asegurarse de que las celdas quedaran completamente vacías. En la última ronda, en una celda oscura del segundo piso que había albergado a un paciente catatónico durante años, Pedro sintió una resistencia extraña al cerrar la puerta. Empujó, pero la puerta se atascó. Frustrado, encendió su linterna y apuntó al umbral. No había escombros, no había nada, pero la linterna se quedó fija en un punto del marco de la puerta. Una sombra, una huella de mano, no de pintura, sino como si la mano hubiera sido quemada en la madera, dejando una marca oscura y brillante. Pedro la tocó. Estaba helada, antinaturalmente helada. Justo cuando la tocó, escuchó un sonido, no un grito, sino una risa hueca, sin alegría, que sonó directamente detrás de él, en la celda vacía. Pedro salió corriendo, sellando esa puerta con un candado que jamás se volvió a abrir. El manicomio quedó vacío, pero la risa permaneció. La risa de las ánimas que, a falta de pacientes, se quedaron jugando con las luces y los silencios, esperando 70 años de sufrimiento para que alguien, algún día, volviera a entrar en el edificio y sintiera ese frío que quema. Y esa risa, amigos, es el eco persistente de una historia que solo terminó en el papel, pero jamás en la eternidad.